Pues nos encontramos en Malaguita la Bella, en Málaga, la playa de la Misericordia. Y cuando yo era niño solía decir, ya que hemos visto allí aquel barco al final, barco de guerra a la vista, lo decía con media lengua, me contaba mi madre hace poco, con 2 o 3 años tenía yo, y esta es la playa que yo solía frecuentar, ¿no? Pues con mis padres, hermanos, tíos, primos. Sigue igual, ha cambiado. Aquí había muchos aparcamientos, en definitiva, momentos de pensar en el pasado, ¿no? Nostalgia, la niñez, etcétera. Pero bueno, ya que os comenté que os saludaría desde Málaga, pues contaros un poco. Hoy he estado viendo un vídeo muy interesante sobre 5 consejos poderosos para ser un buen evangelizador, ¿no? Por Dante Urbina, nuestro hermano Dante, sobre cómo ser buenos evangelizadores, en definitiva, pero dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y hay un punto que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y es que a menudo seremos perseguidos, ya no solo por el mundo y por los no cristianos, sino que seremos perseguidos, recibiremos persecución, seremos odiados incluso de parte de otros católicos, de otros cristianos, ya no de otros grupos protestantes, etcétera, porque nos dedicáramos a ser garroteros o algo así, no, sino que incluso desde el amor, cuando anunciamos la verdad y denunciamos el pecado y la mentira, cosa que es deber de todo cristiano, que hemos sido bautizados y por lo tanto somos profetas por el bautismo, sacerdotes y reyes, en Cristo, por supuesto. Pero curiosamente, a menudo vamos a ser odiados no solamente por el mundo, sino por la Iglesia, y especialmente por la Iglesia, es decir, por otros hermanos, contaba Dante Urbina, a veces incluso por sacerdotes u otros misioneros u obispos. Es extraño, pero es una realidad que han experimentado muchos a lo largo de los siglos, ¿no? Santos o no. Pero a menudo cuando deseamos ser consecuentes como cristianos, y tengo que reconocer que esto ya me ocurría dentro del protestantismo, ¿no? A veces los malos entendidos no eran en aquella época con los católicos, sino con otros hermanos protestantes. ¿A qué se debe esto? La carne, el demonio y el mundo. A veces la cizaña, o a menudo, o siempre la cizaña, crece junto al trigo. El problema es que hay una forma humana y pecaminosa de pensar que cuando somos perseguidos o cuando fuésemos perseguidos por causa de la justicia o por causa de ser fieles católicos, entonces si somos perseguidos por otros católicos u otros católicos nos odiasen, lo lógico sería salir de la Iglesia Católica y crear nuevos grupos, es decir, formar nuevas iglesias, rupturas y cismas como forma de vencer o de solucionar estos conflictos. Pero esa es la carne obrando. Si verdaderamente somos fieles católicos y vivimos en santidad, en humildad, y cumplimos con nuestro deber como profetas, sacerdotes y reyes, anunciando la verdad y denunciando el pecado y la mentira, si lo hacemos con amor y humildad y aún así somos perseguidos, la forma de corregir estos conflictos que podamos padecer o sufrimientos que podamos padecer no es yéndonos a otros grupos cismáticos o creando nuevas iglesias o murmurando u odiando en respuesta a esa persecución, sino que debemos tomar el ejemplo de hombres como San Juan de la Cruz, agachar nuestra cabeza, orar, frecuentar los sacramentos, la confesión, ya que nosotros también caemos en pecado y en orgullo y en otros pecados, y también a veces hemos criticado a otros y hemos perseguido a otros. Así que tenemos el deber moral de permanecer fieles a la doctrina de Cristo en el contexto eclesial que Dios nos ha puesto, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, y no tratar de combatir la corrupción o esas deficiencias o esa persecución con el cisma o con las rupturas, sino siempre fieles a la verdad, unidos a Cristo y a su Iglesia, que como decía es una,
santa, católica y apostólica, la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que si queremos ser buenos evangelizadores, debemos permanecer en la Iglesia que Cristo fundó, para que esa sea la Iglesia que crezca unido al verdadero depósito de la fe, a esa catolicidad que nos mantendrá en unión con Cristo y con su Iglesia. Ser un verdadero evangelizador no es buscar crear nuestros propios grupos o inventar nuestra propia doctrina o reinventar la rueda de esta forma. Yo sí, es cierto, tengo experiencia como evangelista, yo no decía evangelizador cuando era protestante, pero he aprendido que si quiero verdaderamente ser un buen evangelizador, tengo que aspirar a ser aprendiz, es decir, discípulo, aprender antes que enseñar, y que conforme vaya aprendiendo, me dedique a enseñar, sí, pero desde el amor y la humildad, unido a Cristo, evangelizando, pero eso sí, siempre unido a la Iglesia de Cristo. Y en momentos de persecución o tentación, o si somos odiados, pues de la misma forma, permanecer humildes, seguir aprendiendo, seguir orando, frecuentar los sacramentos y anunciar siempre el Evangelio. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pues que el Señor os bendiga, y me despido de vosotros en esta ocasión nuevamente con esta maravillosa vista de esta playa y de este mar de la misericordia, que nos recuerda también el océano inmenso del amor y de la misericordia de Dios. Que el Señor os bendiga.